Muy buen día a todas y a todos. Mi nombre es José Jesús Álvarez Pérez. A continuación les voy a hablar sobre el pozole y los grupos microbianos que pueden estar presentes en la etapa del servicio del presente platillo. En cuanto al contenido que vamos a ver en este proyecto integrador, primeramente va a ser la introducción, donde se va a abordar la definición del platillo, método de elaboración, microorganismos de interés en cada etapa de producción, las medidas de prevención para este tipo de microorganismos y también algunas de las referencias bibliográficas que utilizamos para elaborar el presente proyecto integrador. En cuanto al pozole, el pozole es un caldo elaborado con maíz nixtamalizado, cocido, al cual se le añade carne, que puede ser cerdo, puede ser res, incluso pueden ser camarones, o llega también a hacerse con materia vegetal, generándose el pozole vegetariano. Además, se acompaña con verduras y con algunos condimentos. El pozole del náhuatl significa pozoli, en español espumoso. Es un platillo prehispánico típico y originario de México. En cuanto a su origen, Bernardino de Sahagún, en las Cosas Generales de la Nueva España, relata que los mexicas preparaban el pozole para fines religiosos como ofrenda al dios Jipetotec, un señor de la fertilidad, regeneración del maíz y de la guerra. Entonces esto se daba como ofrenda y ellos utilizaban carne humana de los guerreros con los que luchaban. Y finalmente los mejores platillos pues también se los quedaba el Tlatoani, relata la historia de Moctezuma. En cuanto a la evolución del presente platillo, con la llegada de los españoles se agregó justamente lo que fue la carne porcina al México y finalmente se cambió la preparación del platillo, generando lo que fue un mestizaje gastronómico. Entonces, esto es un legado de la tradición prehispánica porque, pues, tengamos en cuenta que quien domesticó el maíz, pues, fueron las culturas prehispánicas que se asentaron en Mesoamérica y, pues, por eso se le considera un platillo del mestizaje gastronómico. En cuanto a las propiedades nutrimentales, pues un platillo muy completo porque tiene carbohidratos, tiene proteínas y también puede llegar a tener vitaminas y minerales a través de las verduras que se utilizan como guarnición o del propio maíz también que se llega a utilizar para la preparación del platillo. En cuanto a la producción anual del maíz, pozolero, cacahuacintle, se tiene una producción de 23.706 toneladas en 2020 y los principales estados que siembran son el Estado de México y Morelos. Se considera el maíz pozolero como una producción anual debido a que no hay cifras oficiales de cuál es la producción anual del pozole al año en México o cifras económicas de justamente el consumo anual. Se tienen algunos registros por parte, por ejemplo, de Campos, que él menciona que el 96.3 de la población mexicana ha consumido pozole alguna vez en su vida. Entonces el 96.3% pues es un porcentaje bastante elevado y por eso consideramos de interés este tipo de alimento para incluirlo aquí. Y pues el maíz pozolero es el maíz que se utiliza para la elaboración de este tipo de platillos. La cebolla, que es una de las guarniciones, tiene una producción anual de 665.636 toneladas. El principal productor es Chihuahua. En cuanto al cerdo, se tiene una producción anual de 132.249 toneladas, siendo el principal productor Jalisco. En cuanto a la importancia del pozole o por qué pozole, pues básicamente el pozole es un platillo, como lo había mencionado, un platillo que se le considera un mestizaje gastronómico. Sabemos que la gastronomía mexicana está reconocida por la UNESCO como un patrimonio cultural inmaterial de la humanidad desde el 2010. Entonces esto pues le confiere ciertas características y cierto renombre al pozole porque es de los platillos típicos de nuestra cultura. También, pues, representa una importancia económica debido a que se sirve en todo tipo de restaurantes, desde aquellos restaurantes que llegan a ser gourmet, llegan a obtener algunas distinciones, por ejemplo, el premio Michelin, o algunos restaurantes que llegan a ser también cadenas comerciales como la Casa de Toño, que por cierto reportan que ellos
el fin de semana del 15 de septiembre venden aproximadamente 500,000 litros de pozole. Y hay una derrama económica ese mismo fin de semana y durante las fiestas patrias de 18,700 millones de pesos, según la Concanaco. Entonces también se sirve en puestos callejeros y por eso pues es muy importante este platillo y es muy importante conocer los microorganismos que forman parte de él. Hay distintos tipos de pozole, blanco, rojo, verde, mariscos o también vegetariano que no se prepara con carne. Y hay distintos métodos de elaboración. Están dos principales, la cual es la elaboración industrial y en el que nos vamos a centrar particularmente ahora, que es la elaboración tradicional o de manera casera. Como tal, para elaborar el pozole de manera tradicional, principalmente se debe seleccionar el maíz, particularmente el cacahuacintle es el que se debe utilizar. Posteriormente se pasa a nixtamalizar junto con hidróxido de calcio, la cal. Posteriormente se hace un lavado para volver a cocer, generando que revienten estos granos de maíz y le confieran esas características particulares. Posteriormente se prepara la carne y se someten a una cocción conjunta con el maíz para finalmente servirse con guarniciones frescas y que estén listas para el consumo humano. Particularmente vamos a hablar en la etapa del servido del pozole rojo, ya que es un pozole que se le considera originario de Jalisco y se prepara con chile de ancho, guajillo y también pues tradicionalmente con carne de cerdo. ¿Qué grupos microorganismos en las etapas de producción puede haber para el pozole? En cuanto a la materia prima, cuando se está seleccionando el maíz, pueden haber microorganismos mesófilos aerobios, pueden haber mohos y levaduras, pueden haber microorganismos xerófilos que llegan a ser mohos y levaduras también. Posteriormente, en la nixtamalización pueden haber termófilos, termodúricos, y cabe destacar que también aquí debemos mencionar que algunas esporas, algunas micotoxinas provenientes de mohos y levaduras pueden sobrevivir a este tipo de procesamientos. Posteriormente en el lavado pueden haber microorganismos mesófilos aerobios debido al pH y debido también a la temperatura y a la actividad de agua. En cuanto a la cocción, ahí nuevamente pueden haber microorganismos termófilos y termodúricos. Una vez que se prepara la carne, recordemos que la carne pues se está preparando cruda y es de esperarse que haya algunos microorganismos como lipolíticos, proteolíticos, incluso Escherichia coli y algunos coliformes. Durante la cocción conjunta pueden existir coliformes y lipolíticos, pero también pueden existir termodúricos o termófilos y pues todos estos microorganismos pueden justamente prevenirse con una cocción adecuada. Finalmente, en la etapa de servido pueden haber coliformes, microorganismos mesófilos aerobios, mohos y levaduras y termófilos. Entonces aquí es importante pues someter a temperaturas adecuadas. Entonces nos vamos a centrar justamente en el caldo, con el maíz, con la carne, igualmente en las guarniciones como la cebolla, como las tostadas, como la lechuga, el rábano o el limón. Entonces, ¿qué microorganismos pueden haber en la etapa del servicio, particularmente hablando del caldo? Si no se alcanza una temperatura mayor o igual a 74 grados centígrados, pueden sobrevivir microorganismos como Clostridium perfringens, que resiste el calor, como Bacillus cereus, que también forma esporas y resiste a la cocción, Salmonella, Campylobacter, Escherichia coli, y si la carne no se cocina completamente, pues puede haber un pool de todos estos microorganismos. Entonces, pues es importante tener presentes las características intrínsecas del alimento o las extrínsecas también. Entonces, intrínsecas como la actividad de agua del alimento, la cocción, el pH, extrínsecas como la temperatura ambiental o también algunas otras características ambientales. En cuanto a las guarniciones que se pueden utilizar como la lechuga, la cebolla, el rábano, los limones, debemos de considerar que se sirven frescas, que se pueden someter a procesos de trituración, de partido, donde se utilizan tablas, que estas tablas pueden llegar a ser una fuente de contaminación cruzada, los cuchillos, las manos de las personas que pueden tener Staphylococcus aureus, o también pues puede haber Escherichia coli, Salmonella, Listeria monocitógenes, porque podemos considerar que algunos microorganismos de estos son ubicuos. Entonces es importante considerar que pueden haber
tanto microorganismos deterioradores como también patógenos. Es por ello que debemos de justamente reforzar las medidas preventivas para evitar la contaminación a través de buenas prácticas agrícolas, buenas prácticas de manufactura y buenas prácticas de higiene. Finalmente, les muestro aquí referencias bibliográficas y pues agradecerles su atención. Gracias.